Mi hijo me dijo que no quería que yo fuera a su boda. Ya había pagado el viaje, así que tomé una decisión que él no esperaba. Antes de continuar con la historia, suscríbete ya y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Héctor Javier Mendoza, tengo 53 años, y nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me enviara un mensaje diciéndome que no era bienvenido en su boda. No era bienvenido porque su prometida me detestaba. Acababa de pagar casi $3.000 por el pasaje a Cancún, donde sería la ceremonia, cuando recibí ese mensaje que lo cambió todo. Papá, sé que esto será difícil de escuchar, pero necesito ser honesto contigo. Priscila no se siente cómoda con tu presencia en nuestra boda. Ella piensa que arruinaría su día, y yo no puedo arriesgarme a eso. Es mejor que no vengas. Leí esas palabras en mi celular mientras estaba en la oficina del pequeño taller mecánico que construí con tanto esfuerzo. Mis manos temblaron. No de rabia, sino por un dolor que nunca había sentido antes. Era como si alguien me hubiera arrancado un pedazo del pecho. Diego tenía 28 años y era mi único hijo. Desde que su madre, Carmen, murió de cáncer cuando él tenía apenas 16 años, nosotros dos éramos todo el uno para el otro. Al menos eso creía yo. Crié a ese niño solo durante los años más difíciles de su adolescencia. Trabajé el doble para que pudiera estudiar ingeniería en la universidad, para que nunca le faltara nada. Y ahora me decía que no podía ir a su boda porque una mujer que apenas me conocía me detestaba. Me quedé parado, mirando la pantalla del celular por casi una hora. Los mecánicos que trabajaban conmigo comenzaron a preguntarme si estaba todo bien. ¿Está todo bien, Héctor?, preguntó Raúl, mi empleado más antiguo. Pareces haber visto un fantasma. Quizá lo había visto. El fantasma del padre que creía ser. El fantasma de una relación que pensaba que existía. Respondí el mensaje de Diego de manera simple. Entiendo. No hay problema. Pero sí había problema. Mucho problema. Al día siguiente, cancelé el pasaje. Perdí $1.200 de penalización, pero lo cancelé de todas formas. También cancelé la reserva del hotel, perdiendo otros $300. En total, casi $1.500 desperdiciados, pero eso era lo de menos. Lo que más me dolía no era el dinero perdido. Era la facilidad con la que mi hijo me había descartado. Como si yo fuera un problema que debía resolverse, un inconveniente que debía evitarse. Priscila. Ese nombre comenzó a resonar en mi cabeza como una campana fúnebre. Una mujer de 26 años, rubia, hija de empresarios ricos de Guadalajara, que había conocido a Diego en la universidad. Desde que comenzaron a salir, hace 3 años, sentía que algo cambiaba en nuestra relación. Diego se volvía más distante, más crítico conmigo, como si de repente tuviera vergüenza del padre que tenía. Esa noche, solo en mi modesta casa en las afueras de Ciudad de México, miré las fotos colgadas en la pared. Diego niño, sonriendo después de ganar un concurso de matemáticas en la escuela. Diego adolescente, con toga y birrete en la graduación de la secundaria. Diego joven, el día que se graduó de ingeniero. En todas esas fotos, yo estaba a su lado, sonriendo orgulloso. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo dejé de ser el padre héroe y me convertí en el padre inconveniente? La respuesta estaba justo frente a mí, pero todavía no quería aceptarla. La respuesta tenía nombre: Priscila Herrera, la mujer que había envenenado a mi hijo contra mí. Para entender el dolor que estaba sintiendo, necesito volver en el tiempo y contar cómo llegué hasta aquí. Cómo me convertí en el hombre que era, y cómo sacrifiqué todo por mi hijo. Nací en una familia humilde en la ciudad de Puebla. Mi padre, Joaquín, era albañil, y mi madre, Rosa, lavaba ropa para terceros para complementar los ingresos. Éramos 7 hijos, y yo era el más joven. Aprendí desde temprano que nada en la vida viene gratis, que cada peso ganado era fruto de mucho esfuerzo. A los 15 años, ya trabajaba medio tiempo en un taller mecánico mientras terminaba los estudios. No era por elección, era por necesidad. Mi padre se había lastimado en una obra y estuvo varios meses sin poder trabajar. Yo necesitaba ayudar en casa. Fue en ese taller donde descubrí mi pasión por los motores.
Tenía facilidad para entender cómo funcionaban las cosas, para encontrar problemas y arreglarlos. El dueño del taller, don Roberto, me tomó como aprendiz y me enseñó todo lo que sabía. A los 20 años, me mudé a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Conseguí empleo en un taller más grande y conocí a Carmen en una fiesta de cumpleaños de un colega. Ella era maestra de primaria, una mujer hermosa, inteligente y con un corazón enorme. Nos casamos 2 años después. Carmen siempre soñó con tener una familia grande, pero los médicos descubrieron que tenía dificultades para quedar embarazada. Hicimos tratamientos costosos, ahorramos cada centavo durante 3 años hasta que finalmente, como un milagro, nació Diego. Nunca había sentido tanta felicidad como el día que sostuve a mi hijo en brazos por primera vez. Era pequeño, frágil, pero perfecto. Juré para mí mismo en ese momento que él tendría todo lo que yo no tuve. Todas las oportunidades, toda la educación, todo el amor. Cuando Diego tenía 5 años, logré juntar suficiente dinero para abrir mi propio taller. Era pequeño, solo 2 empleados además de mí, pero era mío. Carmen me apoyaba en todo, se encargaba de la parte administrativa mientras yo me ensuciaba de aceite debajo de los coches. Diego crecía como un niño inteligente y curioso. Le gustaba verme trabajar, hacía preguntas sobre cómo funcionaban los motores. Soñaba que algún día tal vez siguiera mis pasos, que tal vez expandiéramos el negocio juntos. Pero Carmen tenía otros planes para nuestro hijo. Diego será ingeniero, decía. Tendrá una vida mejor que la nuestra. Y yo estaba de acuerdo. Quería que fuera más de lo que yo era, que llegara más lejos. Invertimos fuertemente en su educación. Escuela privada, clases de inglés, cursos de computación. Cada peso gastado era una inversión en el futuro de mi hijo. A veces trabajaba hasta la medianoche para poder pagar todo, pero no me importaba. Ver a Diego sacar las mejores notas, ganar premios en la escuela, validaba cada sacrificio. Cuando Diego cumplió 16 años, nuestra vida se derrumbó. Carmen comenzó a sentir dolores abdominales constantes. Al principio, pensábamos que era gastritis, estrés del trabajo. Pero los exámenes revelaron la cruel verdad: cáncer de ovario, ya en etapa avanzada. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla. Cirugías, quimioterapia, radioterapia. Vendí un pedazo del terreno del taller para pagar el tratamiento. Pedí préstamos con intereses abusivos. Habría hecho cualquier cosa para salvar a mi esposa. Pero no fue suficiente. Carmen murió en una fría mañana de diciembre, 3 días antes del cumpleaños número 18 de Diego. Murió sosteniendo mi mano, haciéndome prometer que cuidaría bien de nuestro hijo. Promete que harás que él sea alguien en la vida, fueron sus últimas palabras. Promete que no pasará por lo que nosotros pasamos. Prometí. Y cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Crié a Diego solo durante los años más difíciles de su vida. La adolescencia, la entrada a la universidad, los primeros novios, las dudas sobre el futuro. Fui padre y madre al mismo tiempo, trabajando el doble para que él no sintiera la falta de nada. Diego se graduó como ingeniero civil con las mejores notas de la clase. Consiguió empleo en una empresa grande, ganaba en un mes más de lo que yo ganaba en 3. Me sentía el hombre más orgulloso del mundo. Había cumplido mi promesa a Carmen. O al menos eso pensaba. Todo comenzó a cambiar cuando Diego conoció a Priscila en la empresa donde trabajaba. Ella era hija de uno de los socios, había estudiado administración en una universidad privada carísima y estaba haciendo una práctica en el departamento de marketing. Una práctica que todos sabían que era solo formalidad hasta que ella asumiera un puesto de dirección. Al principio, Diego hablaba de ella con entusiasmo. Papá, conocí a una chica increíble. Es inteligente, bonita y tiene una visión de negocios impresionante. Yo me alegraba viendo a mi hijo enamorado. Después de todo lo que habíamos pasado, se merecía ser feliz. La primera vez que vi a Priscila fue en un almuerzo dominical en mi casa. Diego me había pedido que preparara mole poblano, su plato favorito desde niño. Pasé toda la mañana cocinando, quería causar una buena impresión en la novia de mi hijo.
Priscila llegó conduciendo un BMW blanco, usando ropa que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Era bonita, eso tenía que admitirlo, pero había algo en su mirada que me incomodó desde el primer momento. Una frialdad, una forma de examinarme como si fuera un espécimen en un laboratorio. Mucho gusto, señor Mendoza, dijo, extendiendo una mano perfectamente manicura. Pero el apretón fue débil, desinteresado, como si estuviera tocando algo sucio. Durante el almuerzo, noté cómo observaba todo a su alrededor, la casa sencilla, los muebles antiguos, las fotos de familia en la pared. Sus ojos registraban cada detalle con una expresión que empezaba a reconocer, desprecio apenas disimulado. La comida está deliciosa, señor Mendoza, dijo, pero casi no tocó el plato. Diego me contó que usted tiene un taller mecánico. Debe ser interesante. La forma en que dijo interesante dejaba claro lo que realmente pensaba. Para ella, mi trabajo era sucio, inferior, embarazoso. Diego no lo percibió. O fingió no percibirlo. Estaba tan encantado con ella que no veía las señales que para mí eran obvias. Priscila estaba midiendo todo, catalogando todo, juzgando todo. En las semanas siguientes, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Diego. Dejó de venir a almorzar conmigo los domingos, alegando que tenía compromisos con Priscila. Cuando lo llamaba, las conversaciones se volvían cada vez más cortas y superficiales. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy, hijo? Bien, papá. Escucha, estoy un poco ocupado ahora. Te llamo después. Pero no llamaba. La segunda vez que vi a Priscila fue en una fiesta de la empresa de Diego. No estaba invitado, pero aparecí de sorpresa para entregar unos documentos que había olvidado en casa. La fiesta era en un salón elegante, lleno de personas bien vestidas tomando champán. Encontré a Diego conversando con un grupo de colegas y Priscila estaba a su lado, radiante con un vestido que probablemente costaba más que mi ingreso mensual. Cuando me vio acercarme, su expresión cambió instantáneamente. «Diego», susurró urgentemente, «tu papá está aquí». La forma en que dijo «tu papá» fue como un golpe en la cara. Como si yo fuera una enfermedad contagiosa que había invadido el lugar. Diego se volteó y, por un momento, vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi hijo: vergüenza. Estaba avergonzado de mí. «Hola, papá», dijo, acercándose rápidamente. «¿Qué haces aquí?» «Traje los documentos que olvidaste», respondí, intentando mantener la dignidad. «Pensé que podrían ser importantes». «Ah, sí. Gracias». Tomó los papeles de mis manos como si estuviera apagando un incendio. «Bueno, ahora tengo que volver con los invitados». Fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a presentarme a sus colegas. No iba a incluirme en la conversación. Yo era un inconveniente a resolver y descartar rápidamente. «Claro», murmuré. «Nos vemos en casa». Pero Diego ya se había vuelto hacia el grupo, donde Priscila lo recibía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La semana siguiente, Diego llegó a casa con una noticia que me dejó sin palabras: se mudaría. Había alquilado un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. «Necesito más independencia, papá», explicó, evitando mi mirada. «Y queda más cerca del trabajo». Pero yo sabía que no se trataba de independencia ni de proximidad al trabajo. Se trataba de alejarse de mí. Se trataba de construir una nueva vida donde un mecánico de 53 años no tenía lugar. Los meses que siguieron fueron una agonía lenta y constante. Diego se alejaba cada vez más, y yo sentía como si estuviera perdiendo a mi hijo poco a poco, como arena resbalando entre los dedos. Sus visitas se hicieron raras. Cuando venía a verme, siempre era rápido, con prisa, como cumpliendo una obligación desagradable. Y siempre solo. Priscila nunca volvió a aparecer en mi casa después de ese primer almuerzo desastroso. Un día, decidí tomar la iniciativa. Si ella no venía a mí, yo iría hacia ella. Organicé encontrarme con Diego en un restaurante elegante donde me había dicho que solía cenar con Priscila. Mi intención era intentar construir un puente, entender que estaba mal.
Llegué al restaurante usando mi mejor ropa, un traje azul oscuro que había comprado para la boda de un primo años atrás. Aún así, me sentí fuera de lugar en ese ambiente lujoso, lleno de cristales y alfombras persas. Diego y Priscila ya estaban allí, sentados en una mesa cerca de la ventana. Cuando me vieron acercarme, la reacción de ambos fue inmediata y reveladora. Diego cerró los ojos por un momento, como preparándose para algo doloroso. Priscila, por su parte, no se molestó en disimular su irritación. «Papá», Diego se levantó, claramente incómodo. «Pensé que habíamos acordado vernos en casa». «Cambio de planes», respondí, forzando una sonrisa. «Pensé que sería bueno que los tres habláramos. Después de todo, si ustedes piensan casarse». «¿Casarse?». Priscila interrumpió, su voz fina cortando el aire como una cuchilla. «¿Quién habló de matrimonio?». Diego miró nervioso entre ella y yo. «Priscila, calma. Mi padre solo está». «Su padre está presumiendo cosas», continuó ella, ahora mirándome directamente con una frialdad que me heló. «Y francamente, señor Mendoza, creo que está siendo un poco invasivo». La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. «Invasivo». Me había llamado invasivo por querer conocer mejor a la novia de mi hijo. «Priscila», Diego intentó intervenir, pero ella no había terminado. Diego me contó sobre su situación, prosiguió, cada palabra cargada de desprecio apenas disimulado. «Sé que fue difícil criarlo solo tras la muerte de su esposa. Pero él es un hombre adulto ahora. Necesita espacio para construir su propia vida». «Su propia vida». Como si yo fuera un obstáculo para ello. «Entiendo», respondí con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. «Solo quiero lo mejor para Diego». «Claro que quiere», dijo con una sonrisa falsa. «Todos los padres quieren. Pero a veces lo mejor es saber cuándo dar un paso atrás». El mensaje era claro, yo debía desaparecer. La cena que siguió fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Priscila dominaba la conversación, hablando de viajes internacionales que había hecho, restaurantes caros que frecuentaba, personas importantes que conocía. Era un mundo completamente ajeno para mí, y ella se aseguraba de dejarlo claro. «Diego, ¿recuerdas ese fin de semana en Acapulco en el yate de mi padre?», decía, sabiendo perfectamente que yo nunca había estado en un yate en mi vida. «Fue cuando conocí al embajador francés. ¡Qué hombre culto!». Diego solo asentía, claramente incómodo con la exhibición, pero sin atreverse a interrumpirla. Cuando llegó la cuenta, instintivamente saqué mi billetera. Era un gesto automático, el padre paga cuando sale con el hijo. Pero Priscila fue más rápida. «Por favor», dijo, prácticamente arrebatando la cuenta de mi mano. «Yo pago. Sé que para usted debe ser complicado». La palabra complicado sonó como un insulto. Estaba dejando claro que yo no podía pagar una cena en ese lugar. Y lo peor es que tenía razón. La cuenta equivalía a lo que yo ganaba en una semana. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de dignidad. Se trataba de ponerme en mi lugar, un lugar inferior al de ella. Diego no dijo nada. No me defendió, no protestó. Solo bajó la mirada, avergonzado, pero no de ella. De mí. Esa noche, conduciendo de regreso a casa solo, sentí que algo moría dentro de mí. No era solo orgullo herido o ego dañado. Era la dolorosa percepción de que mi hijo había elegido un lado, y no era el mío. 2 semanas después, Diego me llamó con una noticia. Él y Priscila se habían comprometido. «Sucedió un poco de repente», explicó, su voz sonando extrañamente formal. «Queríamos contarlo en persona, pero ella no quiso venir aquí», completé la frase. Silencio al otro lado de la línea. «Papá, no es así». «Entonces, ¿cómo es, Diego?». Más silencio. Finalmente, suspiró. «Es complicado, papá». «Complicado». La misma palabra que ella había usado. Tras recibir el mensaje de Diego desinvitándome de la boda, entré en una fase que solo puedo describir como silencio total.
No era depresión, no era ira. Era una quietud profunda, como si mi alma hubiera entrado en modo hibernación para protegerse del dolor. Durante 2 semanas, no llamé a Diego. No envié mensajes. No intenté argumentar ni suplicar para ser incluido en el día más importante de su vida. Simplemente acepté el veredicto. Mis empleados en el taller empezaron a preocuparse por mí. Raúl, que trabajaba conmigo desde hacía más de 15 años, me preguntaba a diario si todo estaba bien. «Está muy callado, jefe», decía mientras organizaba las herramientas. «No es tu forma de ser». Pero no podía explicarle lo que estaba pasando. ¿Cómo explicar que su único hijo había elegido a una mujer que lo despreciaba hasta el punto de que ni siquiera mi presencia en una boda era tolerada? Fue durante esas 2 semanas de silencio que empecé a hacer algo que nunca había hecho antes: investigar. No por maldad, no por venganza, sino por una necesidad casi desesperada de entender quién era realmente la mujer que había conquistado a mi hijo y me había expulsado de su vida. Comencé hablando con don Roberto, el hombre que me enseñó el oficio. A sus 75 años, aún mantenía contactos por toda la ciudad y tenía una memoria impresionante para nombres y rostros. «Herrera. Herrera», murmuró cuando mencioné el apellido de Priscila. «Ese nombre me suena familiar. ¿No eran los dueños de esa constructora que quebró en los años 90? Herrera y Asociados». Eso despertó mi curiosidad. Empecé a hacer preguntas discretas, a conectar puntos. Descubrí que la familia de Priscila no era tan próspera como ella hacía parecer. Su padre, Roberto Herrera, había perdido mucho dinero en malas inversiones hace algunos años. La empresa familiar estaba prácticamente en quiebra, mantenida solo por préstamos y la buena voluntad de los acreedores. Pero la revelación que más me impactó vino de una fuente inesperada. Marta, la secretaria de Diego en la empresa, era hija de uno de mis antiguos clientes. De vez en cuando venía al taller a recoger el auto de su padre. «Señor Mendoza», me dijo cierta tarde, con semblante dudoso, «¿puedo decirle algo? Es sobre Diego y, bueno, sobre su situación en el trabajo». Mi corazón se aceleró. «Claro, Marta. ¿Qué pasó?» «Es que, bueno, hay rumores en la empresa. Sobre Priscila y por qué realmente está con Diego». Bajó la voz, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. «Su padre le debe mucho dinero a la empresa. Y Diego ha sido promovido muy rápido, ¿sabe? Muy rápido de verdad. Hay gente que dice que no es coincidencia». Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Priscila no estaba con Diego por amor. Estaba con él por necesidad. Diego no estaba siendo promovido por mérito. Estaba siendo usado. Pero aún había más. «Hay otra cosa», continuó Marta, claramente incómoda. «Ayer escuché a Priscila hablando por teléfono. Ella no sabía que yo estaba cerca. Hablaba con una amiga sobre planes para después de la boda». «¿Qué tipo de planes?» «Dijo que una vez casada, convencería a Diego de invertir todo lo que tiene en la empresa de su padre. Que era cuestión de tiempo hasta que tuviera control total sobre sus finanzas». Marta hizo una pausa, visiblemente perturbada. Y dijo algo sobre deshacerse de influencias negativas en su vida. No hacía falta ser un genio para saber quién era la influencia negativa. Durante las noches siguientes, no podía dormir. Me quedaba en el balcón de mi casa, mirando las estrellas y pensando cómo había llegado a ese punto. Mi hijo, a quien había criado con tanto amor y dedicación, estaba siendo manipulado por una mujer que solo veía en él una oportunidad financiera. Pero lo que más dolía no era la manipulación. Era el hecho de que Diego había elegido creer en ella en lugar de confiar en mí. Había elegido excluirme de su vida en lugar de cuestionar sus motivos. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a la boda, como ellos querían. Pero tampoco iba a quedarme parado viendo a mi hijo destruir su propia vida. Empecé a reunir evidencias, documentos de la situación financiera de la familia Herrera, registros de las deudas de la empresa, conversaciones que había grabado con Marta, con su permiso, por supuesto. Si Diego estaba siendo engañado,
Tenía derecho a conocer la verdad. Pero había un problema: ¿cómo hacer que me escuchara? ¿Cómo romper la barrera de manipulación que Priscila había construido a su alrededor? La respuesta llegó de una forma que nunca esperé. Carmen siempre decía que cuando no sabemos qué hacer, debemos esperar que la vida nos muestre el camino. Y eso fue exactamente lo que sucedió. 3 días antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, prima de Diego por parte de madre, que vivía en Guadalajara, coincidentemente la misma ciudad de la familia de Priscila. «Tío Héctor», dijo, con la voz tensa, «necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Es sobre la boda de Diego». «¿Qué pasa con la boda, mija?» «Trabajo en el hotel donde será la fiesta. Y anoche vi algo que necesita saber». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué viste, Sofía?» Priscila estaba allí con otro hombre. No era Diego. Bueno, no parecía solo amistad. Y escuché parte de su conversación. Ella decía que pasado mañana sería rica, que finalmente podría pagar las deudas de su padre y vivir la vida que merece. La llamada cayó como una bomba. Pero al mismo tiempo, fue como si se encendiera una luz en la oscuridad. Finalmente tenía la prueba definitiva de quién era realmente Priscila. «Sofía», dije con calma, «¿puedes grabar algo? ¿Puedes probar lo que me estás diciendo?» «Puedo intentar, tío. Pero, ¿se lo vas a decir a Diego?» Miré por la ventana de mi casa, hacia la foto de Carmen que estaba en la mesa de centro. «Se lo diré», respondí. «Aunque él me odie para siempre, se lo diré». El día de la boda de Diego llegó como una tormenta que ves acercarse pero que no puedes evitar. Eran las 7 de la mañana cuando sonó mi celular. «Diego». «Papá», su voz sonaba extraña, temblorosa. ¿Puedes venir aquí? Ahora». Mi corazón se disparó. «¿Qué pasó, hijo?» «Por favor, solo ven. Estoy en el apartamento». Me puse la primera ropa que encontré y salí corriendo. El tráfico de la mañana estaba pesado, pero conducía como si mi vida dependiera de ello. 1000 pensamientos cruzaban mi mente. ¿Habría conseguido Sofía las pruebas? ¿Habría descubierto Diego algo? Cuando llegué al lujoso apartamento de Diego, lo encontré sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Vestía ropa formal, obviamente preparándose para ir a la iglesia, pero había algo completamente mal en la escena. «Diego, ¿qué está pasando?» Levantó la mirada hacia mí, y lo que vi me rompió el corazón. Eran los ojos de un niño perdido, confundido, traicionado. Los mismos ojos que tenía a los 16 años cuando su madre murió. «Papá», dijo, con la voz quebrada. «Yo necesito pedirte perdón». Me senté a su lado, sin entender completamente, pero sintiendo que algo monumental estaba sucediendo. «¿Perdón por qué, hijo?» Diego tomó el celular que estaba en la mesa de centro. En la pantalla, un vídeo estaba pausado. Presionó play. Era Priscila. Estaba en una habitación de hotel, claramente sin saber que estaba siendo filmada. A su lado, un hombre que no reconocí, pero que por la forma en que la tocaba, definitivamente no era solo un amigo. «2 días más», decía la voz de Priscila clara desde el celular. «2 días más y tendré acceso a todo lo que él tiene. Su padre me odia, pero fue mejor así. Logré convencer a Diego de elegirme entre él y su padre. Ahora Diego hace todo lo que quiero». El hombre en el vídeo rió. «¿Y después de la boda?» «Después de la boda, haré que invierta todo en la empresa de mi padre. En 6 meses, tendré control total de sus finanzas. Y cuando me canse de toda esta pantomima». Hizo un gesto con las manos, como si se deshiciera de algo. «Divorcio. Me quedaré con la mitad de todo». «¿Y su padre?» Priscila rió, un sonido frío que me dio náuseas. «¿Ese mecánico sucio? Por favor. Ya logré que Diego se avergonzara de él. Pronto, cortará la relación por completo. Un hombre sin personalidad es así, lo moldeas como quieres». El vídeo terminó.
Diego y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Podía escuchar el ruido del tráfico afuera, el tic-tac del reloj en la pared, mi propia respiración. Sofía me envió esto anoche, dijo Diego finalmente. Trabaja en el hotel, y logró grabar cuando Priscila no lo sabía. Miré a mi hijo, mi niño que había crecido tanto, que se había convertido en un hombre exitoso, pero que en ese momento parecía completamente destrozado. Papá, continuó, lágrimas comenzando a caer por su rostro. Soy un idiota. Yo, la elegí a ella en lugar de a ti. Creí todo lo que decía. Que tú eras un obstáculo en mi vida. Diego. No, papá. Déjame hablar. Se giró para mirarme directamente. Ella me convenció de que tenía que avergonzarme de ti. Que un ingeniero exitoso no podía tener un padre mecánico. Que nuestra casa era demasiado humilde, nuestra vida demasiado sencilla. Las palabras salían de él como una confesión, como si se estuviera liberando de un peso que llevaba años cargando. Empecé a creerlo, papá. Empecé a verte a través de sus ojos. Y es lo más asqueroso que he hecho en mi vida. Sollozó. Tú me criaste solo. Tú trabajaste día y noche para darme educación. Tú que nunca escatimaste esfuerzos para hacerme feliz. Y yo, te descarté como si fueras basura. Tomé las manos de mi hijo entre las mías. Estaban temblando. Hijo, no necesitas. Sí necesito, gritó, levantándose del sofá. Necesito porque hoy iba a ser mi boda, papá. Hoy me iba a casar con una mujer que solo quiere destruirme. Y lo iba a hacer sin ti a mi lado. Diego empezó a caminar por el apartamento como un animal enjaulado. ¿Sabes qué es lo que más me mata, papá? Que tú lo sabías. De alguna forma, sabías que ella no servía. Y en lugar de obligarme a elegir, en lugar de pelear conmigo, simplemente, aceptaste. Aceptaste ser excluido de mi vida porque pensaste que eso me haría feliz. Me levanté y caminé hacia él. Diego, escucha. No, me interrumpió de nuevo. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación. Traicioné todo lo que me enseñaste. Traicioné la memoria de mi madre. Te traicioné a ti. Fue entonces cuando hice algo que no hacía desde que él era niño. Abrí los brazos y lo abracé. Resistió un segundo, pero luego se desplomó en mis brazos como un niño de 5 años. Perdón, papá, lloraba sobre mi hombro. Perdón, perdón, perdón. No hay nada que perdonar, hijo, murmuré, sintiendo mis propias lágrimas caer. No hay nada que perdonar. Permanecimos así por mucho tiempo. Padre e hijo reencontrándose después de años perdidos. Cuando finalmente nos separamos, Diego me miró con una determinación que no veía desde hacía mucho tiempo. Papá, dijo, secándose los ojos. Hoy iba a ser mi boda. Había 150 invitados esperando, una fiesta que costó una fortuna, una mujer esperando en la iglesia. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero en lugar de eso, hoy será el día en que reconquisto a mi padre. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue como ver una película en cámara lenta. Diego canceló todo. Llamó a la iglesia, al catering, al hotel. Envió mensajes a los invitados explicando que la boda había sido cancelada por circunstancias imprevistas. Estuve con él durante todo el proceso, viendo a mi hijo demostrar un valor que no sabía que tenía. Con cada llamada, con cada mensaje, se mostraba más decidido a enmendar los errores que había cometido. Priscila, por supuesto, no aceptó la situación pasivamente. Alrededor del mediodía, apareció en el apartamento de Diego como un huracán. Llevaba el vestido de novia, un modelo carísimo que había elegido específicamente para impresionar a los invitados, y estaba absolutamente furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo, Diego?, gritó en cuanto él abrió la puerta. Tenemos 150 personas esperando en la iglesia. Fue entonces cuando me vio. Yo estaba sentado en el sofá, tomando tranquilamente un café que Diego había preparado. La expresión en su rostro al verme fue de puro odio. Debí saberlo, siseó.
El mecánico sucio logró envenenar tu cabeza. Diego se colocó entre ella y yo, un gesto protector que me llenó de orgullo. Nadie envenenó mi cabeza, Priscila, dijo con calma. Simplemente descubrí quién eres realmente. ¿Y quién soy?, desafió ella. Diego tomó el celular y mostró el vídeo. Mientras Priscila lo veía, su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró. No importa dónde, respondió Diego. Lo que importa es que ahora sé la verdad. Sé que nunca me amaste. Sé que solo soy un medio para que obtengas dinero para salvar a tu familia quebrada. Priscila intentó negar, inventar excusas, pero estaba claro que había sido descubierta. Finalmente, al ver que no había más forma de fingir, mostró su verdadero rostro. ¿Y qué?, gritó. ¿Crees que mereces algo mejor? Eres débil, Diego. Sin personalidad. Un verdadero hombre nunca se habría avergonzado de su propio padre. Fue la gota que colmó el vaso. Diego caminó hacia la puerta y la abrió. «Sal de mi casa», dijo, con una voz mortalmente calmada. «Y nunca regreses». Priscila me miró con tanto odio que por un momento pensé que me atacaría físicamente. «Esto no va a quedar así», amenazó. «Se van a arrepentir». «No», respondió Diego. «La que se va a arrepentir eres tú. Porque perdiste a la única persona que realmente se preocupaba por ti, a pesar de todos tus defectos». Después de que se fue, Diego y yo quedamos nuevamente solos. Pero esta vez, el silencio era diferente. Era el silencio de dos personas que habían pasado por una tormenta y sobrevivido. «Papá», dijo Diego después de un rato. «No sé cómo arreglar todo lo que rompí entre nosotros». «Hijo», respondí, «no rompiste nada que no pueda ser reparado. El amor entre padre e hijo es más fuerte que cualquier malentendido». En los días siguientes, Diego se aseguró de deshacer todo el daño que Priscila había causado. Volvió a visitarme regularmente. Volvió a almorzar conmigo los domingos. Más importante aún, nunca más mostró vergüenza por quien soy o por el trabajo que hago. «Papá», me dijo una tarde en el taller, mientras me veía trabajar en un motor. «Quiero aprender». «¿Aprender qué?» «Tu oficio. Quiero saber hacer lo que tú haces». Sonreí. «Hijo, eres ingeniero. Ganas mucho más dinero que yo». «El dinero no lo es todo», respondió, con una nueva sabiduría brillando en sus ojos. «Tú me enseñaste eso, aunque lo olvidé por un tiempo». 6 meses después, Diego abrió su propia oficina de ingeniería. Pero los sábados, venía a trabajar conmigo al taller. Decía que era terapéutico, que lo ayudaba a recordar de dónde venía y quién realmente era. Un año después, conoció a Ana, una profesora de primaria que me recordaba mucho a Carmen. Venía al taller conmigo, se manchaba las manos de aceite intentando ayudar, se reía de nuestros chistes malos. Era todo lo que Priscila no era, genuina. El día de la boda de Diego con Ana, una boda sencilla pero llena de amor, se aseguró de mencionar en su discurso la importancia que yo había tenido en su vida. «Mi padre», dijo a todos los invitados, «me enseñó que el valor de un hombre no está en la cantidad de dinero que gana, sino en la calidad del amor que ofrece. Me enseñó que el trabajo honesto no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. Y, sobre todo, me enseñó que la familia es para siempre». Mirando hacia atrás hoy, me doy cuenta de que casi pierdo a mi hijo por una ilusión. Priscila representaba todo lo que pensábamos que queríamos: estatus, dinero, reconocimiento social. Pero al final, esas cosas resultaron vacías. Lo que realmente importa está justo aquí: el amor entre padre e hijo, construido día tras día, con trabajo honesto y dedicación verdadera. Eso es algo que ninguna Priscila de este mundo puede destruir. Mi hijo aprendió esta lección de la manera más difícil posible. Pero la aprendió. Y hoy, cuando lo veo trabajar a mi lado en el taller, con sus hijos jugando en el patio, sé que valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor. Porque al final, el amor verdadero siempre vence. Siempre. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos impactantes.